Ibsor el contador de historias. No es lo suficientemente tenebroso. En una época en donde el miedo ha dejado casi por completo nuestras vidas, la falta de este hace que nuestros instintos se atrofien, por lo que buscamos pequeñas experiencias que nos hagan sentir el miedo natural de nuestro instinto. Pero, ¿qué pasa cuando eso que buscamos sobrepasa por mucho el miedo que podemos tolerar? Alina era una chica que disfrutaba ver el terror en las personas, ver esa expresión de miedo y desesperación le traía cierta satisfacción, por lo que cada que podía, aterrorizaba a quien tuviera la mala suerte de estar a su alcance. En su escuela aprovechaba las horas de receso para contarles a sus amigas sobre películas de terror que había visto en días anteriores, siempre añadiendo sucesos tan escalofriantes que terminaba provocando pesadillas en las chicas de su grupo. En su casa convertía a sus hermanos menores en las víctimas de sus bromas pesadas en las que involucraba elaborados disfraces aterradores. Los desafortunados infantes corrían con sus padres aterrorizados y de inmediato Alina era reprendida de manera singular. Ahí no terminaban las hazañas de Alina con respecto al miedo. Por las noches y a escondidas, usaba su computadora portátil que había adquirido con sus ahorros para entrar a foros virtuales clandestinos en los que descargaba vídeos por demás aterradores para luego compartirlos por sus contactos de teléfono móvil. Alina, más que disfrutar del horror y el miedo, disfrutaba las expresiones de pánico y terror en las personas. Ella parecía inmune a sentir lo que las demás personas podían expresar ante imágenes espantosas o fuertes, tal vez porque creía que todo el contenido que veía era falso o porque la configuración de su cerebro la hacía incapaz de reaccionar ante el miedo. Lo cierto era que su mayor pasatiempo era sembrar terror en las personas alrededor de ella, incluidos los adultos. Cierto día, Alina fue a pasar las vacaciones con sus tíos. Los padres y los tíos de Alina así lo decidieron para que los primeros descansaran de sus preocupantes pasatiempos. En ese lugar Alina fue retada por sus familiares para ver una serie de filmes de terror con la peor reputación. El pretexto era tratar de demostrar que la menor no tenía la capacidad para manejar el horror del que tanto disfrutaba, por lo que al considerarse una pareja conocedora, sus tíos recurrieron a las producciones más horrendas con las que se habían enfrentado. El resultado no les fue positivo en absoluto. Alina no parecía inmutada con los clásicos de sus tíos y en cambio ellos lucían alterados. Después ella sacó de su maleta su computadora portátil mostrando un aberrante abanico de vídeos de procedencia ilícita con altas dosis de violencia. El primer vídeo mostraba un grupo de jóvenes corriendo por una antigua fábrica abandonada y estos eran perseguidos por una figura alta y corpulenta tan rápida que los iba atrapando uno a uno hasta que al final tomó al sujeto que grababa con su móvil como si quisiera que todo ese horror quedara grabado. El final del video era una pantalla en negro y una sinfonía despiadada de gritos y alaridos de dolor. Antes de que pudieran preguntarse si aquello era real o falso, Alina ya había elegido el segundo video y este mostraba a una joven caminando por un callejón vacío sin darse cuenta de que había una sombra siguiéndola y desplazándose de formas irregulares, desapareciendo en un extremo de la calle y apareciendo en el lado opuesto. Para ser un filme de terror, parecía muy bien logrado y los desesperados tíos de Alina no encontraban comparación con el miedo que las películas de sus tiempos y este corto video, el cual terminó de forma espantosa con la destrucción de la desafortunada joven. Los ojos angustiados de los jóvenes adultos presenciaron una escena horrorosa cuando la sombra se introdujo en las sombras de la chica y se expandió hasta hacer esta estallara. La improvisada función se canceló al momento en que los horrorizados tíos de Alina cerraron la computadora y en poco tiempo también se terminaron las vacaciones. Alina se quedó con la idea de mostrarles a sus tíos la tercera película sobre un acto de posesión diabólica. Alina regresó a casa con la severa recomendación de recibir ayuda de inmediato. Alina enfrentó los reclamos de sus padres con la excusa de que había sido retada. Luego escuchó atenta e hizo promesas que tal vez no cumpliría y regresó a la escuela con la intención de seguir horrorizando a los demás. El primer día de escuela, además de marcar el final de las vacaciones, marcaba para Alina la llegada de alumnos nuevos a quienes asustaría en complicidad con sus compañeras y del conserje a quien convenció mediante un soborno. Planeó una espantosa broma inicial a los alumnos nuevos. La maestra era nueva para fortuna de Alina y en parte porque la anterior se había cansado de los sustos que había pasado en esa institución. Las nuevas víctimas de Alina eran 4 alumnos de intercambio de otra escuela de la región, 2 de ellos eran jóvenes hombres y 2 mujeres algo tímidas.
Los 4 alumnos nuevos estaban al frente del aula y estaban a punto de presentarse. Alina vio a los ojos a los 4 y una de las chicas le devolvió la mirada, algo que la incomodó detonando el inicio del terror. Las luces se apagaron y las lámparas del aula reventaron. La gran mayoría de los alumnos sabía lo que significaba y de todas formas estaban aterrados y todos habían sido sorprendidos por el fuerte estallido eléctrico. La segunda fase empezó cuando Carmela se tiró al piso y se convulsionó derramando un líquido espeso de su boca. A ella se le sumó Amelia y Georgina retorciéndose de la misma forma desatando el pánico que culminó con una potente grabación activada por Alina sobre una voz espectral que se escuchó en toda la escuela. La potente y macabra voz hablaba sobre la llegada de un demonio desde el mismo infierno y una figura se proyectó en la pared del pizarrón. Ese fue el límite de los alumnos y de la maestra y todos salieron despavoridos del salón. Alina se apresuró a guardar su proyector y su bocina pero se topó con la mirada desafiante de Sabata, quien no parecía afectada. Alina sintió frustrado su plan pese a que logró aterrorizar a casi todo el salón. Esa chica que parecía tan tímida y que se veía tan frágil que podía haber quedado traumada, ni siquiera se notaba sorprendida. Sabata se dirigió a Alina para decirle que ese había sido un susto justo para los niños pero que ella ya estaba acostumbrada al verdadero terror. Si su intención había sido el asustarla, había sido un intento básico. Alina no supo qué decir, su corazón estaba latiendo deprisa y ella lo atribuyó a la macabra broma y al reflejo de sus sentidos. Las consecuencias llegaron para Alina y sus compañeras cuando fueron expulsadas del instituto. El conserje involucrado se sabía a salvo pues se había jubilado antes de las vacaciones y no enfrentaría repercusiones. Los padres de las 4 alumnas expulsadas les habían permitido gozar de la libertad antes de ser recluidas en una escuela de monjas famosa por la severidad de las hermanas para corregir a las rebeldes. Caminando por un lugar al que nunca habían asistido, Alina de nueva cuenta arrastraba a sus cómplices casi obligadas a una peligrosa aventura y al ver el desolado paraje las 3 reaccionaron y decidieron que ya no seguirían más a Alina y ella les recriminó que todas eran unas gallinas asustadas y que vería algo de verdad aterrador. Solo avanzó cuando vio a sus amigas alejarse en un taxi de aplicación que ellas habían llamado. Ahora estaba esa solitaria cabaña que Sabata le había convencido de visitar para poder ver el verdadero miedo en los ojos ajenos. Alina se aproximó temerosa y ya estaba dudando si era buena idea entrar en aquella casa abandonada cuando las puertas se abrieron y Sabata la recibía junto a 3 mujeres viejas de aspecto intimidante. Por un lado Alina estaba deseosa de ver con sus propios ojos aquel horror indescriptible reflejado en los ojos de las víctimas, pero por el otro la razón le aconsejaba salir de inmediato huyendo hacia el poblado más cercano y por alguna razón ya estaba entrando en la casa seguida por Sabata y ahí había 3 jaulas con 3 personas encerradas. Ya era tarde para volver y Sabata le dijo que no se preocupara que esas personas serían el sacrificio y que ella era la invitada principal. Cada una de las ancianas marcó la frente de cada una de las víctimas encerradas con ceniza y éstas empezaron a hablar. Alina se percató de que estas pobres almas repetían en voz alta lo que las ancianas susurraban y pronto vio cómo la vitalidad de las víctimas se desvanecía como si les absorbieran la salud y la juventud. Alina sospechaba de lo que esa ceremonia corrupta trataba, por lo que dirigió su mirada hacia sus pies encontrándose sobre un círculo de invocación y vio cómo Sabata acarreaba un gran espejo por el cual veía su propia mirada llena de terror para luego ver en el espejo una jaula rodeada por un mar de llamas con algo dentro que se empezaba a mover. Quiso desmayarse por el terror que jamás había sentido y luego vio un enorme rostro aparecer en el espejo y en los ojos del rostro demoníaco vio los suyos propios. Por alguna razón sintió placer de ver tal cantidad de terror en una sola mirada aunque fuera la propia. Luego sintió algo entrar en su cuerpo causándole un gran dolor el cual se incrementó cuando sintió su cuerpo arder. Sabata miró a Alina y le dijo que ya casi estaban juntas, solo faltaban 3 de sus hermanas para reunir el aquelarre. Las 3 compañeras de Alina habían contactado a los padres de esta y le dijeron en dónde se encontraba. Alina había sido encontrada y su mente sufrió un daño irreparable a tal grado que sus padres no soportaron verla de esa forma y recurrieron a sus influencias para internarla en un hospital psiquiátrico donde permanecería encerrada. En ese hospital de enfermos mentales, los enfermeros y doctores temían al contacto con Alina pues decían que en veces muy irregulares, ella sonreía atrayendo extraños sucesos que alteraban al personal del hospital y hasta a los mismos pacientes.